Qué lindo tema la música aquí junto a Sebastián, mi Córdoba, linda. Estoy aquí con mi marido, el contador Gustavo Peretti. ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien, Silvina. Bueno, bien, gracias a Dios. Vamos ahora, dentro de este bloque de Tiempo X con Aire Rural, a hablar una parte económica, pero después se va mezclando todo, obviamente, pero la idea también es arrancar hablando sobre cómo impacta el resultado de las PASO en el sector agropecuario, en las variables que influyen, digamos, en el sector agropecuario, Gustavo, desde el punto de vista económico, cómo repercuten, aparte de todo, cómo está afectando la cuestión política, básicamente, esta implosión que se ha dado dentro de lo que es el gobierno de Alberto Fernández, todo lo que dejó en el resultado de las PASO y ahora con este tema de si van a renunciar o no van a renunciar los ministros, que han presentado las renuncias, pero todavía no han sido aceptadas ninguna de ellas por parte de Alberto Fernández, Gustavo. Sí, en realidad no es el resultado de las PASO que influye directamente sobre el sector agropecuario. Más vale lo que influye sobre el sector agropecuario es todo lo que pasa con las variables macroeconómicas. Sí, lo que genera todo esto es mucha incertidumbre, y de ahí es que el horizonte de inversión, la planificación hacia adelante se complica mucho. Yo pienso que el gran problema que es para todos los sectores de la economía nacional viene dado por la incertidumbre económica. En realidad, en estos días ha habido más cimbronazos políticos que económicos. Todo lo que es hacia la economía son por las perspectivas que hay, digamos, por las expectativas que se generan, que con todo lo que pasó ayer, sobre todo de lo que viene pasando en el día de hoy, no hacen otra cosa que agravarlas. En materia macroeconómica el país ya venía mal y bueno, además en el mensaje que se da, sobre todo en las expectativas que se generan cuando el kirchnerismo le pide lo que le pide a Guzmán, ¿no es cierto?, de aumentar la emisión monetaria, el gasto electoral y demás, que lo único que hacen es tratar de llegar a las elecciones mejor parado para tener más votos, pero que a futuro eso no significa una mejora para nada de ningún sector económico de nuestro país. Bueno, ahora preguntar un poquito por qué, cómo ha repercutido, ¿no?, las medidas que han impactado directamente en el campo. Ha habido un gran problema, una queja, un reclamo muy importante, constante, y que después se tomaron también decisiones del sector agropecuario de lo que ha pasado con las restricciones o el cepo a las carnes, y que pidieron que se revirtiera esas medidas, cosa que después no pasó, sino que se prorrogaron. Eso también ha impactado, sobre todo en las provincias más productivas como Córdoba, más allá de que vemos que en términos generales ha habido un voto opositor al gobierno cuando uno mira el mapa argentino. Yo creo que el campo tiene dos problemas. Uno es el tipo de cambio, que se retrasó este año, y el otro las retenciones. El tipo de cambio atrasado y está disimulado fundamentalmente por el precio de los commodities a nivel internacional. Si los commodities no hubieran tenido el desempeño que tuvieron este año, el precio se hubiera hecho sentir en una recesión mucho más profunda en el país, porque el sector agropecuario, al tener precios buenos, la soja, el maíz, ha hecho que haya tenido ingresos, digamos, que se compensaron con esa devaluación por debajo de la inflación. El tipo de cambio se movió al 1% cuando la inflación caminaba al 3, o camina al 3%. Entonces eso llega a fin de año con un retraso de alrededor del 20% en el tipo de cambio. Y se vio compensado por el aumento de los commodities. Habrá que ver hacia adelante cómo se vuelve esa situación a la normalidad, ¿no es cierto?, el año que viene. Y lo otro, lo de las retenciones, que es un problema grave que viene de siempre, y eso me parece que va a quedar, porque para poder bajar las retenciones, que es el pedido de la mayoría de los sectores agropecuarios y demás, de los que componen el sector agropecuario, hay que primero bajar el gasto. Si no se baja del gasto,
la reducción de impuestos es bastante complicada. Y en cuanto a la política de la carne, es una política totalmente equivocada, pero que también hay mucho de ideología en eso. Entonces, cuando uno escucha lo que dijo el otro día Cristina Kirchner en el cierre de la campaña para las PASO, que le dedicó un tiempo bastante importante al tema de la carne, y bueno, tergiversó las cosas o cambia la realidad, porque dijo que primero estaba el plato de la gente por sobre la rentabilidad del productor. Ella se olvida que si el productor no tiene rentabilidad le va a dejar de producir carne, y al contrario de lo que ella piensa, al haber menos stock ganadero, al bajar la oferta tiene que subir el precio. Claro. O sea, es todo lo contrario a lo que está creyendo. En el corto plazo, y bueno, mientras haya Hacienda, va a tener ese beneficio el consumidor, pero si el sector productivo no tiene rentabilidad y vos tenés un producto que no es rentable, lo vas a cambiar por otro que es más rentable. Aparte, una producción que lleva 3, 4 años de armar toda la cadena esa para vender. Así que hacer un animal tiene todo un ciclo, y si el Estado no se da cuenta de eso, va a hacer que se vaya destruyendo el stock ganadero, no va a hacer otra cosa que eso. Gustavo, también manifestar porque veníamos viendo, yo estaba mirando, repasando un poco las ideas, pensándolas básicamente, cuando empezó todo este escenario de la pandemia, y la sensación que había desde el gobierno era cuando se miraba al mundo, cuando se miraba a otros países, cuando por ejemplo veíamos lo que pasaba en Ecuador, que no había un sistema sanitario que podía atender a todas las personas y demás, y en esa línea tenían que las personas quedarse con sus muertos en sus casas, algunos los tiraban a las veredas. ¿Te acordás que estábamos todos muy pero muy impresionados, conmocionados, con imágenes muy oscuras? La gente se quedaba adentro y parecía que el fracaso era que hubiese un sistema de salud que no llegara a atender a toda la gente. Resulta ser que la realidad fue muy cambiante, y cuando nos preguntamos qué va a pasar, ¿la economía va a pesar más por sobre el tema de la salud o por el sobre otros temas? Y estuvieron muy pero muy parejos: salud, educación, economía, y en el último tramo, más que en todo el transitar, se puso más por encima, ¿no? De los problemas económicos, la inflación, todo cómo fue afectado el poder adquisitivo de la gente. En estas elecciones se habló más de economía que de otra cosa. Y bueno, pero es la consecuencia de las cosas que hicieron el año pasado. Cuando no había una cantidad de casos tan grande, el país se cerró totalmente, y de una forma prácticamente irresponsable, porque no eran cierres intermitentes, sino que eran cierres continuos. Y la economía aguanta, pero aguanta un tiempo, más en un país como la Argentina, donde no se venía bien, sino que ya el país venía medio a los tumbos, y encima le agregás un parate total de la actividad económica y social, ¿no? de todo el país, cerrar todas las actividades durante 90, 120 días, que estuvieron prácticamente cerrados, y en algunos lugares más. Y bueno, esa situación hace que las empresas, las pequeñas empresas de todo nivel hayan cerrado, se hayan perdido puestos de trabajo. Si se pierden puestos de trabajo, se pierden ingresos familiares, el consumo se reduce. ¿Cuántos IFE dieron? 3 IFE. ¿Qué podés hacer con 3 IFE de 10, 15 mil pesos una familia, cuando te van 100 mil pesos para vivir más o menos bien? Porque no nos engañemos, la canasta familiar que contiene comida nada más, y el resto de las cosas, o sea, si uno tiene una familia, que hay un montón de circunstancias que hay que cubrir, y eso no se tenía en cuenta. Y bueno, la sociedad se lo facturó, y se lo facturó en las elecciones. Realmente no lo pudieron ver. Gustavo, preguntarte cómo está hoy en día el gobierno en términos económicos, digo, en cuanto al tema reserva, los problemas con la deuda, con todo eso, que también ahora, ¿qué es lo que pasa en medio de este desequilibrio que hay? Ahí te respondo eso, pero aparte de lo que recién hablábamos de términos económicos, si nos vamos al tema de salud, yo no sé
qué tanto beneficio a la salud tuvo parar todo así y que la gente estuviera adentro y demás. Yo no sé qué cuidaron con esas medidas, en definitiva. Y en cuanto a las variables económicas, bueno, el país está sin reservas, prácticamente le deben estar quedando 1.500 millones de dólares netos, así restando el oro. La emisión monetaria se va a acelerar. Hablan de 1 billón de pesos por lo menos a emitir de aquí a fin de año. Esos pesos después tienen que ser absorbidos por el Banco Central, porque si no se va a los dólares también. Esa absorción cuesta mucho, genera un déficit fiscal muy importante. Hay más de 4 billones de pesos ya en la ELIC. Imagínate si le sumamos 1 billón de pesos más la capitalización de los intereses sobre esas LELIC. El peso no vale. En la coalición gobernante no hay un mensaje claro, sino que están muy divididas en la forma de pensar. Eso no es bueno, porque dentro de la misma coalición se dinamitan las medidas económicas. Después, bueno, el nivel de desempleo es alto, la actividad económica cae, el Estado absorbe permanentemente el crédito al sector privado, entonces al no haber crédito es muy difícil que haya inversión. Sin inversión no se puede crecer y menos generar puestos de trabajo. O sea que la economía es un circuito, y ese circuito es como que está muy disruptivo, está cortado en varias partes, y si el circuito no está bien aceitado no hay forma de que esto funcione. Y bueno, y menos con una crisis política como la que tenemos en el medio ahora, porque a la crisis económica le hemos creado, le hemos adicionado una crisis política muy importante. Bueno, Gustavo, ya como para cerrar, que se nos va el tiempo, decimos, para colmo, la esperanza de todos los ciudadanos siempre está puesto en las personas, en un cambio de gobierno, en una elección. Y después, una vez que les toca llegar a esas nuevas figuras que se han votado, es como que se esperan resultados de manera inminente. Es como que creen que van a llegar, que se van a sentar en el sillón y va a cambiar absolutamente todo. Y acá va a ser un proceso bastante largo, bastante intenso, y que va a haber que transitarlo. Y en el medio tenés elección cada 2 años. Es muy difícil. El gobierno ha quedado muy debilitado políticamente, con lo cual no creo que llegue a generar las reformas estructurales que hacen falta en el país. Ojalá que el presidente, y apoyado por todo el arco político, cuando digo todo sumo a la oposición, logren llevar al país por un carril de que nada se desmadre de acá hasta el 2023, que son las elecciones. Y ahí deberá asumir alguna persona como presidente que sea un líder positivo, como decíamos en la nota de esta mañana, cuando pensábamos y recordábamos lo que fue la gestión de Carlos Menem con la ley de convertibilidad. A partir de eso, generar un plan económico con todo el respaldo político que hace falta, que el plan económico ese sea creíble, y decirle a la gente que ningún plan económico cambia las cosas de la noche a la mañana. Esto lleva varios años para encarrilarlo. Sí puede cambiar las perspectivas, digamos, cuál es la dirección que toma el país, pero sabiendo que esto no es por el lado de los subsidios, por el lado de la emisión monetaria, por el lado de generar monedas alternativas, ni nada por el estilo. Esto es de orden fiscal, achicamiento del Estado, una economía que sea pro inversión, con generación de créditos al sector privado, estímulos para generación de nuevos puestos de trabajo, reducción de gastos laborales, modificación todo lo que tenga que ver con el despido, generación de algún fondo para cubrir los despidos, todo eso que tiene que ver con bajas de impuestos. Por ahí viene la mano una política monetaria mucho más seria, mucho menos expansiva. Bueno, eso hace falta, primero, un buen equipo técnico, y segundo, un respaldo político importante hacia ese equipo técnico que esté
en su conjunto cohesionado hacia ese objetivo, que fue lo que se hizo, por ejemplo, con la ley de convertibilidad, que tenía todo el apoyo de Menem, pero se había encolumnado toda la sociedad y todo el sector empresario, los gobernadores, en esos momentos cuando fue bajar la inflación de niveles del 1000% mensual hasta llegar a ser el país con menos inflación en el mundo en la década del 90. Después hay cosas que corregir seguramente. No hay que enamorarse de esas medidas económicas porque en algún momento hay que salir, hay que ir cambiando. ¿Por qué? Para que no se haga el retraso cambiario, siempre trabajar con superávit fiscal y ser un país ordenado. Es lo que hay que hacer, que lleva tiempo, que va a tener costos sociales, que no es de la noche a la mañana, pero es la única forma de que para el día de mañana le dejamos un país medianamente acomodado a nuestros hijos. Bueno, muy bien, Gustavo. Lo interesante del momento que estamos viviendo creo que es este lugar donde la gente, también el ciudadano, se ubica, donde exige propuestas, que se hable más profundamente sobre los temas y no eslogan o frases abstractas donde dicen, a lo mejor, por citar solamente un ejemplo, pobreza cero, más trabajo, más crecimiento, es decir, ¿cómo? Un argumento, una fundamentación, ¿cómo? Acá no hay magia, no hay ningún David Copperfield, nada de eso. Esto es esfuerzo económico del presente para un mejor futuro. Lo que lo hicieron nuestros abuelos ahorraron, vinieron desde Europa, compraron los campos, empezaron a trabajar generando riqueza para las generaciones futuras. Nosotros tenemos que pensar en hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos. Es la única forma de salir adelante. Lo que hicieron estadistas, como fueron la generación de los 80, con la Constitución Nacional de Alberdi, y el presidente que hubo de esa época en adelante hasta el 1900. Si nosotros hacemos eso, la Argentina tiene para salir adelante. Muy bien, buena estrella, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a vos, Silvina.